Hay momentos en que el miedo no advierte que llegue, simplemente invade, se apodera de su pecho, aprieta la respiración, acelera su corazón. Y de repente te encuentras luchando contra los pensamientos que no puedes controlar, contra las ansiedades que parecen mayores que la realidad misma. Puede ser el miedo a lo que viene mañana, puede ser el miedo a perder a alguien, puede ser el miedo a fallar, de ser olvidado, de no darse cuenta, o simplemente el miedo que aparece sin razón aparente, pero que se paraliza dentro. A veces incluso intentas disfrazarte, camina automático, cumple sus tareas, sonríe cuando necesita sonreír, pero cuando la casa se queda en silencio, cuando llega la noche, cuando las luces se apagan, el miedo grita y te das cuenta de que no es solo el cansancio, es un vacío mezclado con inquietud, es el alma que quiere paz, pero unido a un cuerpo tenso que no encuentra descanso. Si este es tu momento, sé, no estás solo. Dios sabía que lo pasaríamos, sabía que enfrentaríamos ansiedades, noches difíciles, pensamientos confundidos, sentimientos que no pudimos explicar. Y así nos dejó palabras que cruzan siglos, pero permanecen vivos como el Salmo 91. Este salmo no fue escrito para días tranquilos. Fue escrito para los días en que el miedo aprieta, para los días en que necesitas refugio, para los momentos en que lo único que desea es un lugar seguro. El miedo quiere hacernos creer que estamos desprotegidos, expuestos, a merced de las circunstancias. Pero la verdad es diferente. La verdad es que hay un Dios que se cuida a sí mismo cuando no te das cuenta. ¿Quién sabe el nombre de su aflicción incluso antes de que llegue? ¿Quién sabe exactamente cómo tocar su alma y restaurar lo que el miedo intenta destruir? Hoy no tienes que luchar solo, no hay necesidad de falsificar coraje, no hay necesidad de entender todo, solo necesitas dar un paso hacia la presencia de Él. Porque está en este lugar, en el escondite de lo más alto, ese miedo pierde su voz, y la paz comienza a susurrar de nuevo. El que habita en el escondite del Altísimo, a la sombra del Omnipotente descansará. Salmo 91. 1. Estas palabras no describen un lugar físico. No es un templo, una sala de oración o una montaña aislada. Es más que eso. El escondite de los más altos es una condición del alma. Es un lugar interior, secreto y silencioso, donde descansa el corazón, donde la mente se ralentiza, donde el alma encuentra refugio. No importa dónde estés geográficamente. Si estás allí, estás protegido, pero tenga en cuenta, no es un refugio temporal. El versículo dice, habitar. Vivir es diferente de las visitas. Poner en vivir es permanecer, construir raíces, hacer hogar. Dios no nos está llamando a buscar un momento de alivio. Nos está invitando a una vida constante de descanso en su presencia. Y esto solo es posible cuando decidimos confiar, descansar y escondernos con todo lo que somos, incluidos nuestros miedos. Vivimos en una generación que sabe cómo correr, pero que no puede parar. Quien sabe responder, pero no sabe cómo silenciar. Quien vive conectado con todo, pero se apagó de sí misma. Por lo tanto, el escondite de Dios parece muy lejano, porque no nos autorizamos a vivir, descansar, para recogernos hacia adentro, donde Dios habita con nosotros. ¿Y sabes lo que es más hermoso en este escondite? Es solo que no tienes que protegerte. Dios es el que te protege, es Él quien te mantiene. Él es quien se encarga de lo que hay. Puede descargar la guardia, puede suspirar, puede llorar si lo necesita. El escondite de lo más alto es donde no tienes que pretender la fe. Aquí es donde te encuentras con la fe que se perdió en medio del ruido. Aquí es donde el miedo comienza a debilitarse.
Porque cuando estás bajo la sombra de los omnipotentes, te das cuenta de que no estás a merced de los vientos. Estás bajo un Dios que ves antes de que llegue la amenaza, que cubre con alas invisibles, que extiende tu mano antes de la caída. Un Dios que no está ausente cuando se acerca el peligro, pero demuestra aún más presente. Hoy puede estar buscando un refugio. Pero Dios está ofreciendo algo más profundo. Está ofreciendo viviendas. Y en este lugar, no físico, sino espiritual, hay paz que el mundo no puede tomar. Porque el escondite de lo más alto no es un lugar, es una presencia. Es la presencia de un Dios que nunca te deja. Él te librará del encaje del pájaro y la plaga perniciosa. Te cubrirá con tus plumas, y debajo de tus alas confiarás en ti. Tu verdad será tu escudo y broquel. Salmo 91, 3, 4. Hay peligros que vemos desde lejos, pero hay otros, más tranquilos, más traicioneros, que se acercan astutos, invisibles. De esto es de lo que está hablando el salmista. El bucle de pájaros no es un ataque obvio. Es una trampa oculta, ubicada estratégicamente para capturar los no preparados. Y la peste perniciosa es esa amenaza que se extiende sin ver, tocar o controlar. Es el mal que se infiltra en las esquinas del alma y la rutina, sin hacer ruido, sino causar daño. Tal vez hoy no estás siendo perseguido por enemigos visibles, pero por dentro siente que está luchando contra algo que no puede nombrar. Una angustia que sale de la nada, una tristeza sin explicación, un miedo que crece con el silencio del amanecer, una ansiedad que no entiendes, pero eso te consume adentro. Estos son los silatos invisibles de los cuales el Salmo 91 promete liberación. Estas son las áreas donde Dios trabaja, incluso cuando no te das cuenta. ¿Y qué hace Dios? Te cubre con tus plumas, con tus alas. Es un lenguaje poético, sí, pero cargado de verdad espiritual. Dios dice, puedes esconderte aquí, puedes confiar en mí. Y no es ninguna protección. Es el refugio de un padre, es un apoyo al amor. Es la cobertura de aquellos que ven antes del dolor, de aquellos que conocen la trampa antes de pisarla. Y más, la verdad de Dios será tu escudo y broche. Esto significa que la palabra de Él, lo que declaró de ti, lo que prometió, es su defensa. Cuando llegan los ataques, cuando los malos pensamientos quieren infiltrarse, cuando las mentiras del miedo quieren cuidar de tu mente, tienes algo que protegerte. La verdad de Dios es lo que te sostiene en lo invisible. Esto es lo que te mantiene despierto cuando todo dentro quieres colapsar. No tienes que ver todos los peligros para estar a salvo. Debido a que su seguridad no depende de su vigilancia, depende de su fidelidad. Y Él es fiel. Él está atento. No duerme, no falla, ni al revés. Hoy, incluso si no sabes cómo nombrar lo que te asusta, descansa. Te mantienen de cosas que ni siquiera sabes existen. Porque tu Dios trabaja en lo invisible, y Él ya se está ocupando de todo lo que no puedes controlar. No temes al terror de la noche, ni la flecha que vuela de día, ni el tan furtivo, ni la muerte que se afecta al mediodía. Salmo 91, 5, 6. Hay momentos en que el miedo no es algo que puedas explicar con palabras. Llega al amanecer, sin ruido, sin anuncio. Toma forma en el insomnio que se repite, en la mente que no silencia, en el corazón que dispara sin razón, o se manifiesta a la luz del día. Cuando todo parece estar funcionando, pero dentro de ti hay un pánico silencioso, un cansancio emocional que roba tu energía sin pedir permiso. El Salmo 91 conoce estos miedos, y aún más, habla con aquellos que viven exactamente eso. La palabra nos dice, no temerás el terror de la noche. ¿Pero cómo? ¿Cómo no temes cuando estás despierto a las 3 a.m.?
luchando con pensamientos oscuros, recuerdos dolorosos, con preocupaciones que te aplastaron. Dado que no temes cuando has tratado de rezar, has tratado de distraer tu mente, has tratado de no pensar, y sin embargo, la angustia permanece allí, apretando. Aquí está la respuesta, porque Dios está presente incluso cuando no te sientes. Debido a que la protección que ofrece no es solo para el cuerpo, llega al alma y a la mente. Dios no solo mantiene su vida física, su rutina, su hogar, mantiene lo que nadie ve, su estabilidad emocional, su salud mental, su equilibrio interno. Él está cuidando los pensamientos que aún no ha podido alinearse. Está trabajando en las emociones que escondes por no saber cómo lidiar. Crees que estás solo, mirándolo todo en silencio, pero Él está a su lado en la noche oscura. Está presente cuando el cofre se tensa y no sabes de dónde viene. Él está contigo cuando otros no se dan cuenta, cuando el mundo exterior continúa y nadie tiene una idea de lo que está sucediendo dentro de ti. Esta promesa es profunda. No temes. No porque sea inmune al dolor, la pérdida, el peligro, sino porque en medio de todo tendrá un lugar donde la paz aún será posible. Un lugar donde el miedo pierde el control. Un lugar donde el corazón cansado encuentra refugio. Este lugar es su presencia, el escondite, la sombra del Omnipotente, el abrazo invisible que sostiene cuando la razón falla. Dios te evita de lo que intentas invadir tu mente, desde la flecha que viene del día, claro, directo, visible, y la plaga que se prolonga por la noche, silenciosa, emocional, espiritual, porque el cuidado de Dios está completo. No ignora sus batallas internas, los centra contigo. Hoy puedes dejar de pelear solo, puedes soltar este control que te abruma mucho. Y di, Señor, mantén mis pensamientos también, protege mi mente, sé mi escudo por dentro y por fuera. Porque el miedo incluso puede tratar de levantarse, pero Dios ya ha decretado. Ya no tienes que temer. Él está contigo. Se encarga de todo, y nada, absolutamente nada, pasa desapercibido en sus ojos. 1000 caerá a tu lado y 10.000 a tu derecha, pero no te alcanzarán. Salmo 91, 7. Esta es una de esas promesas que suenan tan grandes, tan poderosas, que a veces nos preguntamos, ¿es para mí? Porque la verdad es que hay días en que sientes que también caerá, donde la presión es tan alta, la ansiedad tan fuerte, el peso tan grande que parece imposible ponerse de pie. Miras a su alrededor y ves historias rotas, las buenas. Personas son superadas por las circunstancias y las maravillas en el fondo. ¿Cuánto tiempo hasta que yo también caiga? Pero Dios responde firmemente, no serás golpeado. Esto no significa que no habrá pelea, significa que lo conservarán en el medio, que incluso cuando todo parece colapsar a tu alrededor, incluso cuando el caos está presente, incluso cuando te sientas inestable por dentro, la mano de Él continuará apoyándolo. ¿Sabes por qué todavía estás aquí? ¿Por qué no colapsar para siempre? ¿Por qué, incluso herido, sigue buscando, sigue orando, sigue intentando? Porque hay una fuerza invisible que te sostiene. No es porque seas más fuerte, es porque eres más cuidadoso, es porque hay promesas sobre tu vida que el miedo no puede eliminar, es porque hay viejas oraciones, tal vez hechas por ti, tal vez hechas por alguien que te ama, que todavía apoya tu caminata. Dios dice, 1000 pueden caer a tu lado, 10.000 a tu derecha, pero continuarás, permanecerás, vivirás la promesa. Esta no es arrogancia espiritual. Esto es confianza en quién es Dios. Es saber que incluso cuando todo baja, tienes una base que no está sacudida. Y esta base es la fidelidad de Dios.
Puede que esté pasando por un momento difícil, quizás la noticia es mala, el escenario parece inestable y la angustia llega a la puerta todos los días. Pero mira esta promesa con ojos de fe. Te pararás, será más fuerte, saldrá más íntimo de Dios. Conocerás una paz que el miedo trató de robar, pero no pudiste, porque el Salmo 91 no habla de una vida sin batalla, habla de una vida mantenida incluso en medio de la guerra. Habla de un alma que sobrevive al colapso del mundo porque está oculto en Dios. Habla de alguien que pasa por el fuego y no se quema. Eso camina por el valle y no está perdido. Quien tiene miedo, pero no lo superan por él. Y hoy esta promesa es tuya, incluso si eres débil, incluso si el corazón está apretado, incluso si estás caminando con lágrimas en los ojos. Dios dice, pasarás y te irás. De pie, porque no te sostiene solo en buenos días, te lleva los días en que ni siquiera puedes caminar, porque a sus ángeles le darán orden para mantenerlo en todos sus sentidos. Ellos lo apoyarán en sus manos, que no se tope con un poco de piedra. Salmo 91, 11, 12. ¿Alguna vez te has preguntado cuántas veces Dios te protegió de cosas que ni siquiera sabías que te amenazaban? ¿Cuántas veces se ha evitado la caída sin que no se dé cuenta? ¿Cuántas veces se ha desviado una elección incorrecta, un accidente evitado, un desecho, todo sin ruido, sin explicación, sin advertencia? De esto es de lo que está hablando el salmista. Hay una realidad espiritual que sucede mientras vives tu día ordinario. Y en este plan invisible hay ángeles enviados por Dios con una misión clara: mantenerte. No es una protección genérica e impersonal. Es una orden directa del Señor. Mantenga sus caminos, sosténlo, no tropieces. Esto es más que consuelo, es cobertura celestial. Es posible que no vea, puede que no se sienta, incluso puedes dudar en los días más difíciles, pero aún así te están manteniendo. El camino que atrapó por impulso y que por poco se convirtió en una tragedia. La palabra casi dijiste que habría herido, la crisis emocional que casi te paralizó. Las noches de temor que podrían haberte sofocado, en todos ellos Dios intervino. Y cuando parece que el tropiezo sucederá, cuando sientes que caerá de una vez por todas, ese miedo ha ganado, que no hay más fuerza en ti, los ángeles apoyan, no con aplausos, con silencio, con presencia, con manos invisibles que te mantienen despierto incluso cuando tus propias piernas ya no pueden obtener. Este no es cuento de hadas. Esta es una promesa bíblica. Esta es la realidad espiritual. No estás caminando solo. En todos sus sentidos, incluso aquellos que parecen comunes, rutinarios, nada mucho. Estás rodeado de un cuidado que va más allá de lo que es humano, porque Dios sabe que la vida aquí es peligrosa. Y así, no solo camina contigo, sino que envía una protección constante, activa y estratégica, incluso cuando no rezas bien, incluso cuando está en crisis, incluso cuando tu fe oscila. Su cuidado no depende de su desempeño. Él cuida porque te ama, porque te conoces, porque ha visto cada día de tu vida incluso antes de que nacieras, y ya decidió. No caerás, serás sostenido. Hoy respira hondo. Camina con confianza y saber, hay ángeles en movimiento por ti a instancias de Dios. Señor, hoy vengo ante ti con un corazón apretado. Hay días en que el coraje me escapa, cuando los pensamientos me asfixian, donde el miedo parece mayor que la fe. Trato de mantener la calma, trato de confiar, trato de recordar tus promesas, pero confieso, a veces solo quería alejarme de todo, solo quería esconderme en un lugar donde pudiera respirar sin miedo, sin amenaza, sin angustia. Pero en este momento de oración recuerdo,
Este lugar existe y no es una dirección física, es tu escondite, Dios, es tu abrazo, es tu sombra. Es el refugio silencioso donde mi alma cansada puede descansar. Y ahí es donde corro ahora. Sabes, Señor, lo que está tratando de paralizarme. Sabes sobre las noches en las que no puedo dormir, los pensamientos que me invaden, los peligros reales e imaginarios que rodean mi corazón. Pero me niego a vivir bajo este dominio. No acepto que el miedo tenga la última palabra, porque el Señor ya ha dicho, no temes. E incluso si este coraje todavía se está formando en mí, declaro, con fe y fragilidad, confío en ti. Señor, cúbreme con tus alas, esconderme en tu lugar secreto, rompe cada flecha liberada contra mi mente, disipa todo el terror nocturno, silencia cada voz que me amenaza adentro, que tu verdad sea mi escudo, que tu presencia sea mi fortaleza, que su nombre sea mi ayuda en los días de peligro. Lloro por los ángeles que el Señor prometió enviar, que me mantienen en cada paso. Eso se levanta cuando tropiezo. Déjame sostenerme cuando me débil, que su cuidado me acompañe a medida que se levanta, cuando salga, cuando se vaya, cuando regrese. Que mi hogar, mis pensamientos, mis sueños, todos estén cubiertos por tu celo. Hoy dejé escapar el miedo, hoy desambo el trato con la ansiedad. Hoy me niego a vivir como quien está solo, porque no lo soy. El Señor está conmigo, y así, incluso temblando, incluso en silencio, incluso con lágrimas, descanso. Gracias por protegerme de lo que ni siquiera veo, por amarme incluso cuando cayó, porque no me abandona en mis peores días. Gracias, Señor, porque lo sé, en usted estoy a salvo, e incluso cuando todo asusta, es para ti que corro. En el nombre de Jesús, con fe y entrega. Amén. El miedo quiere convencerte de que estás solo, que todo depende de ti, que no hay nadie que se encargue de lo que no puede controlar. Pero la verdad es diferente, y es más fuerte, más profunda, más constante. Estás almacenado, no por cercas, por cámaras, en certezas humanas, pero por Dios mismo, el más alto, el omnipotente. Todo lo que todos sostienen todas las portadas con amor. El Salmo 91 no es una promesa de ausencia de dolor, es una promesa de presencia. Dios está en el medio, está detrás de escena, está alrededor, está adentro. No prometió que nunca enfrentarías peligros, pero prometió que nunca enfrentarías a ninguno de ellos solo. No dijo que el mundo estaría tranquilo, pero dijo que la sombra de él sería refugio. No te ahorró de la batalla, pero aseguró la victoria a través de su presencia. Y esta presencia no es simbólica, ella es real, se involucra, ella sostiene el cuerpo, el alma y la mente, te cubre con alas. Ella envía a los ángeles a tu favor. Ella es un escudo invisible, ella es un abrazo que nadie ve, pero que sientes. Hoy, tal vez, el miedo continúa tratando de levantarse. Quizás las noticias sigan siendo difíciles, los escenarios confusos, los pensamientos insistentes, pero ahora llevas una verdad dentro de ti. No eres vulnerable, estás protegido, no estás expuesto, te estás escondiendo. Y este escondite no es un escape, es un lugar de fortalecimiento, porque cuando entras en la presencia de Dios, te sales de manera diferente. Sales con paz, incluso sin explicación. Te vas con coraje, incluso sin garantía. Sales con fe, incluso sin control. No importa lo que esté sucediendo. Lo que importa es dónde estás dentro. Y si estás a la sombra del Omnipotente, entonces estás en el lugar más seguro del universo. Descansar en esta certeza, reafirmar esta promesa. Camina sobre esta protección, porque el mundo incluso puede tratar de asustarte, pero Dios ya ha decretado, estás vigilado ayer, hoy y siempre.
Es posible que haya llegado a este video buscando un poco de alivio, una palabra que calmó la mente para aliviar el corazón. Pero ahora, después de bucear en el Salmo 91, es posible que hayas notado algo aún más profundo. Ya no tienes que vivir con miedo, porque hay un lugar donde el miedo pierde fuerza, y este lugar es la presencia de Dios. Es posible que no haya cambiado afuera, pero ahora lleva una promesa dentro de usted. Usted es su refugio. Tu refugio no es frágil. Su protección no es temporal. Tu paz no depende de lo que sucede afuera. Nace del escondite de lo más alto, del abrazo de un Dios que nunca falla. Si esta palabra le habló, escriba aquí en los comentarios: Dios es mi refugio, en Él descanso. Declaremos esto juntos como una oración, como un pacto, como un acto de fe. Y si conoces a alguien que vive días de miedo, ansiedad, angustia, envía este video. Deje que la palabra de Dios llegue a otros corazones, ya que ha alcanzado el tuyo. Como este video, si fue una respuesta para ti. Y si desea continuar fortaleciéndose con mensajes como este, suscríbase al canal. Aquí, caminamos juntos, un día a la vez, debajo de las alas de los omnipotentes.